El cristal con que miro. Queridos amigos, queridas amigas, muy bienvenidos una semana más al Cristal con que miro. Aquí les habla Juan Guillermo Osa en nuestro programa número 14. Programa que viene siendo muy a la rápida, pero con grandes noticias, con la esperanza de que nos salga todo muy bien. Hoy tenemos dos invitados. Tenemos un tema magnífico que ya lo pueden ver ustedes ahí donde están mirando los lecheritos que aparecen. Y por supuesto, hoy vamos a comenzar con un homenaje. Y me interesa que lo tengan bien en el corazón, porque tiene que ver con la partida de nuestro querido Pepe Mujica. Se está produciendo en estos momentos el cortejo de Pepe, así que se los voy a poner para que lo veamos un ratito. Vamos allá. Por lo que he sabido, ha sido multitudinario. ¿Cómo hizo Pepe Mujica para en un periodo tan corto de tiempo ganarse el corazón de tantos millones de personas alrededor del mundo y ganarse también el respeto, tanto de los que lo acompañaban ideológicamente, la gente de su país, como tanta gente que no lo hacía, que estaban en la línea de enfrente? Generó un vínculo emocional, un respeto por el otro, una coherencia, que es un valor humanista, en donde hacía lo que decía y actuaba en resonancia con sus valores, con su ética. Por eso decía tantas cosas como no cambiarse de su casa, porque un presidente tenía que vivir como la media de quienes lo habían elegido, y tantas otras cosas. Bueno, ahí tenemos el cortejo en una carroza, viajando por la capital de Uruguay. Iba a pasar por distintos edificios emblemáticos para terminar en el Palacio Judicial. Eso tengo entendido. Va a estar todo el día en ese palacio para que lo visitara la gente, en colas en donde no se veía el fin. Uh-huh. Querido Pepe, qué buen ejemplo que nos diste. Ojalá muchos gobernantes, muchos candidatos, muchos políticos aprendan de ti. Luego vamos a volver a ver un poco esto. Tengo preparado un pequeño video en donde se muestran algunas de las frases que más resonaron y que más repitió Pepe durante su tiempo. Vamos a ello. Soy un anciano
que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Hay de aquellos que se creen que el poder está arriba y no se dan cuenta que el poder está en el corazón de las grandes masas. Presidente entrante, don José Alberto Mujica Correa. Tengo el derecho para gritar en este mundo que derrotados son solo aquellos que dejan de luchar. ¡Viva la patria! ¡Viva el Uruguay! ¡Viva América Latina! Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Si la vida tiene un sentido y una promesa, es la preocupación de que el mundo que venga sea más libre que el mundo en el cual hemos nacido. Soy feliz porque están ustedes, porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barda que los supera con ventaja. Bueno, querido Pepe, que tengas una llegada muy merecida a la ciudad luminosa que te espera, aunque él decía que no era creyente, pero quién sabe, quizás puedas inspirarnos desde otros planos, desde otros lugares y entrar en nuestros corazones, en nuestros sueños y darnos fuerza para seguir con este cambio que necesitamos para humanizar la Tierra, para humanizarlo realmente todo. Muchas gracias, querido Pepe. Gracias, gracias por todo. Bueno, aquí estamos. Vuelvo a mi estudio para entrar en el tema. Vamos a hablar hoy de un evento magno que se ha producido durante el día 8 y 11 en el mundo. Se trata del 10º simposio mundial del Centro Mundial, valga la redundancia, de Centros de Estudios Humanistas. En esta oportunidad se produjo un gran acto, un gran evento, y tengo dos invitados que voy a presentar. Lo voy a leer por acá. La primera de ellas es Leticia García Farias. Es parte del movimiento humanista desde 1985. Participa en el Parque de Estudio y Reflexión El Remanso, que se ubica en la región del Maule, cerca de Curicó, unos 200 kilómetros de Santiago de Chile. Es parte del Centro de Estudios Humanistas Seum Aleteia desde el 2006, organismo federado en el Centro Mundial de Estudios Humanistas. En su representación
ha realizado conferencias en diversas universidades en Chile, Argentina, Ecuador, Bolivia y México. Y ha participado como organizadora y expositora en 9 simposios internacionales del Centro Mundial de Estudios Humanistas. Panelista estable desde hace muchos años en el programa radial Escaparate, desde 1997 en concreto, actualmente emitido por la radio de la Universidad de Chile y por Spotify. Posee amplia experiencia en la formación de redes sociales de base y en la coordinación de equipos profesionales para el desarrollo de conocimiento aplicado. Y lo hace muy bien, les cuento. La conozco. En lo académico y laboral, estudió psicología en la Pontificia Universidad Católica de Chile, se ha desempeñado como consultora y formadora de la Corporación Futuro Humano, en calidad de directora de proyectos, consultora senior y relatora de conferencias, cursos y talleres de capacitación en empresas. También en instituciones públicas, escuelas y liceos, y en el área de salud, tanto en Chile como en otros países latinoamericanos. Entre el 2017 y el 2023 fue administradora general del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile. Esta es una de nuestras invitadas. El siguiente invitado que va a estar con nosotros es Gabriel Gómez Fiori. Él es consultor en informática y dirige su propia empresa de servicios de Internet. Usa y conecta computadoras antes de que exista Windows. Recordemos que el Windows comenzó siendo el MS-2. También yo estaba metido en ese mundillo cuando no había nada visual. Bueno, Gabriel diseña, programa, edita, publica, configura aplicaciones, hace streaming y además está en las redes sociales desde que aparecieron. Actualmente se enfoca en desarrollar portales en WordPress para variedad de clientes y áreas de la sociedad con vinculación automatizada a las redes sociales con o sin inteligencia artificial. Pero además también es operador de Zoom y de OBS para grandes eventos y programas online. Justamente por esas habilidades y por ser un activo miembro del movimiento humanista, se le pidió encargarse de la dirección técnica a nivel global del 10º Simposio Internacional del Centro Mundial de Estudios Humanistas. Entonces, sobre ese gran desafío es que vamos a tenerlos con nosotros y hacerles algunas preguntas. Vamos a encontrarnos con Leticia y con Gabriel. Mis invitados, muy bienvenidos al Cristal con Miro. Gracias por poner el nombrecito ahí abajo porque no me dio tiempo de poner los cartelitos. Ahí está. Bueno, Leticia, un gran abrazo, muchas gracias por la invitación y bueno, el saludo de Leticia primero. Sí, muchas gracias, Juan. Y sabemos que vienes llegando desde las Europas,
Así que estás instalando todas tus cosas ahora recién. Así que muchas gracias por el interés de entrevistarme. Y por el Bueno, interés los en el amigos y simposio, que ha amigas sido que nos un siguen gran evento. Bueno, sabrán perdonar porque efectivamente aquí todo estaba desenchufado, todo guardado, muy seguro para que no se nos fuera a pasar algún percance. Y ha sido el día de enchufar todo y encontrarme nuevamente con todos los amigos y amigas que desde distintas partes del mundo nos van siguiendo o nos ven luego, porque el tema de los horarios, los cambios de hora siempre complican un poco las cosas. Así que antes de comenzar con las preguntas, permítanme, si les parece bien, que muestre lo que fue el inicio de este simposio de, voy a decirlo, no lo he dicho antes, está en el cartel que pusimos de la carátula que pusimos de nuestro programa, que se llama Utopías en Marcha. Utopías en Marcha. ¿De dónde sacaron ese nombre? Ya nos contarán, porque me parece una cosa extraordinaria. Vamos a conversar de todo esto, pero antes veamos cómo inició este 10º simposio de el Centro Mundial de Estudios Humanistas. Muy buenos días. Muy buenas tardes a quienes nos están viendo en otra parte del mundo. Estamos comenzando en el Parque de Estudio y Reflexión Los Manantiales, la tercera jornada de nuestro 10º Simposio Internacional del Centro Mundial de Estudios Humanistas, Utopías en Marcha, Caminos hacia la Nación Humana Universal. Y vamos a repetir acá el saludo que hicimos de bienvenida en la inauguración del día jueves recién pasado. Para quienes no lo vieron, era día hábil, hoy día es sábado, es muy probable que gente la va a ver por primera vez. Dice, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los amigos y amigas presentes en la inauguración del 10º Simposio Internacional del Centro Mundial de Estudios Humanistas, Utopías en Marcha, Caminos hacia la Nación Humana Universal. Reciban un afectuoso saludo de quienes componemos la Federación Internacional de Centros de Estudios Humanistas, actuantes en 4 de los 5 continentes. Al comenzar a organizar este evento, hace casi un año y medio, en el comité organizador nos preguntamos cuál podría ser el aporte de este 10º simposio ante un panorama mundial en que la creciente desestructuración no solo de los modelos de sociedad, de las instituciones internacionales, de los estados nacionales y del tejido social, sino también de la vida de las personas, acarrea gran dolor y sufrimiento a individuos y pueblos. En la medida en que fueron pasando los meses, el avance de este proceso de crisis fue presentando condiciones cada vez más monstruosas y desesperanzadoras, lo que fue un aliciente a profundizar la comprensión estructural y de proceso histórico de la crisis terminal del sistema imperante, potenciada por la acumulación de narrativas distorsionadas de un sistema global capitalista, individualista y depredador, que impone su estructura asentada en la violencia y que no es perfectible. Este enfoque comprende una alta gama de desafíos, desde la búsqueda de significado existencial hasta las guerras, la amenaza nuclear, la pobreza, la desigualdad de oportunidades, la discriminación y la emergencia climática y ecológica, en un tiempo marcado por la incertidumbre, el irracionalismo y creencias y ideologías retrógradas y decadentes. Desde este escenario, que avanza con gran velocidad,
Rescatamos entonces el aporte del buen conocimiento, aquel que permite no solo comprender estructuralmente esta crisis civilizatoria, sino rescatar las características cualitativas de los momentos humanistas en la historia de la humanidad. Estos momentos en que se ha expresado en todas las culturas de la Tierra una sensibilidad donde el ser humano se ha constituido en valor y preocupación central. Se ha afirmado la igualdad de todos los seres humanos. Se ha valorado la diversidad personal y cultural. Se ha fortalecido la tendencia al desarrollo del conocimiento por encima de lo aceptado o impuesto como verdad absoluta. Se ha desplegado la libertad de ideas y creencias y donde toda forma de violencia ha sido repudiada. Rescatamos también que es fundamental comprender que no habrá cambio posible si no hay una transformación en el modo de mirarnos y mirar lo que sucede en el mundo. Es preciso desarrollar una mirada que trascienda la mecánica de un mundo víctima de la mezquindad y la locura, superando los prejuicios y limitaciones de la matriz política, económica y cultural impuesta por siglos de colonialismo y patriarcado. Desde esta base de análisis, nos formulamos preguntas que son parte constitutiva del encuadre de este 10º simposio. ¿Qué imágenes pueden guiar este proceso, conectando memoria con proyecto y dando respuesta a las urgencias vitales y de sentido del conjunto humano? ¿Cómo se logrará acercar a las personas y los pueblos en este momento de polarización manipulada a una experiencia de reconciliación profunda que conlleve la reparación de la violencia y de los errores cometidos? ¿Acaso debe pensarse en un solo tipo de nueva organización social o más bien dar paso a la multiplicidad de propuestas e intentos? ¿Qué mito puede dar brillo, potencia y consistencia épica a estas imágenes? ¿Qué tipo de espiritualidad puede dar profundidad, sentido evolutivo y permanencia a este nuevo capítulo de la historia? ¿Cómo llegar con ese propósito al corazón de las generaciones creadoras y a los conjuntos hoy desesperanzados? De este análisis estructural, de este rescate de los momentos humanistas, de estas preguntas que están a la base de una nueva concepción del mundo, de las relaciones entre los pueblos, de una nueva escala de valores, donde se manifiesta la intención transformadora del ser humano en una dirección no violenta, liberadora y rescatando los elementos más progresivos de las tradiciones culturales de los pueblos, es que nos planteamos dar espacio a la presentación de experiencias de la buena gente que está hace años en el intento, no solo de estudiar y analizar, sino de poner en práctica aquellas aspiraciones profundas a través de la ciencia, el arte, la política, la filosofía, la organización social, la educación, la salud, los modelos económicos, las comunicaciones, el cuidado ambiental, la economía a escala humana, la tecnología, el desarrollo sostenible, la espiritualidad, la justicia, la formación científica y académica, desde el medio inmediato donde cada uno actúa hasta la influencia sobre amplias capas de la población en distintos puntos del planeta. De ahí entonces el nombre de nuestro 10º simposio, Utopías en Marcha, imágenes brillantes que se han convertido en experiencias inspiradoras, que no solo aportan mejorando la vida de todos aquellos a los que han tocado, sino que dan caminos de salida ante la crisis. Pero el simposio tiene un apellido, Caminos hacia la Nación Humana Universal. La mayoría de estas experiencias, de estas utopías en marcha, desarrolladas algunas de ellas durante décadas, han funcionado dando una pelea constructiva contra un sistema inhumano, actuando en paralelo a otras que apuntan en similar dirección. Este 10º simposio ha pretendido, por tanto,
generar un espacio de encuentro y convergencia que permita tanto el diálogo como la interacción entre quienes han puesto en marcha estas utopías, que facilite el potenciamiento, la complementación, la ampliación de una verdadera escalera de incendios para miles de personas, que miles de personas desde su diversidad, desde su inspiración, desde su fuerza, sabiduría y alegría de vivir, construyen día a día, protagónica, porfiada y entusiastamente, a fin de contribuir a la liberación del espíritu humano, al mejoramiento de la vida en el planeta y la construcción de la primera civilización planetaria de la historia humana. Y estamos felices porque muchísima gente acudió a este llamado, desde distintos continentes, culturas, especialidades, con diversas experiencias, aprendizajes y aportes. Más de 120 ponencias, mesas redondas, talleres y exposiciones se presentarán en estos 4 días de simposio. Y no solo nos reuniremos virtualmente, sino que también habrá 12 jornadas presenciales en Europa y América. Estamos felices porque en este evento se manifestará la potencia del espíritu humano y podremos experimentar lo que sucede cuando la esperanza se organiza y camina. En definitiva, el 10º simposio del Centro Mundial de Estudios Humanistas, Utopías en Marcha, han hecho converger perspectivas humanistas que pueden guiar a la sociedad hacia un futuro sin muros, no violento, sostenible y equitativo, la nación humana universal. Bienvenidos y bienvenidas a este banquete. Vuelvo para dar un breve encuadre mientras preparan el video. Nuestra querida Paulina Hunt, miembro del Centro de Estudios Humanistas SEUM Aleteia de Chile y del Parque El Remanso, preparó una producción original que se inauguró el día jueves, hermosa, que esperamos que les guste si no la han visto, que se llama Vengo del Futuro. Y nos pareció de que era una forma de llegar no solo a través de la cabeza, sino que a través de la afectividad, conectar con la poesía, conectar con la imaginación, con esas mejores aspiraciones de un futuro luminoso que no tiene límites hacia el futuro. Así que los dejamos con el video de Paulina, Vengo del Futuro. Vengo del futuro. Miles de años hasta llegar acá a encontrarme con el germen de la construcción de la gran nación humana universal. Estas utopías que en medio de la barbarie surgen como luces sutiles, invisibles, fugaces, tantas veces reinventadas ante infinitos fracasos. Y aquí están. Me encuentro en esta confusión del pasado, el presente y el futuro. ¿Cómo huele? ¿Cómo siente? ¿Cómo late una utopía cuando recién nace?
cuánta oscuridad hemos tenido que pasar. Oscuros choques culturales violentos, encerronas de la vida. Y de adentro, soplando. 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 ¿Qué tuvo que hacer mi cuerpo para enfrentar este futuro? Salir de esa rigidez insondable para que surgiera su vida visceral, sanguínea, sus articulados huesos y movimientos, y mi corazón palpitante. Entra el aire y desde el pulmón empuja amorosamente y con suavidad sus paredes. Y ahí, en el centro del corazón, me encuentro con la ternura. Con la ternura. Y mi cabeza. La cabeza. ¿Cuántas veces entronada como la reina del universo? Cabeza. Ahí, el centro de todo, moviéndose, articulando pensamientos, imágenes, ideas. ¡Ay! Mi cabeza, fuente de todo. Curiosa, ahí está. Creando nuevos vínculos, nuevas posibilidades, articulándose para ser capaz de romper límites, abrir umbrales y ser capaz de acompañar esas nuevas y anheladas realidades. Vengo del futuro, miles de años, para llegar acá, a encontrarme con el germen de la construcción de la gran nación humana universal. Utopías. Estas utopías que en medio de la barbarie crecieron como luces fugaces, invisibles, sutiles. ¿Cuántas veces reinventadas antes infinitos fracasos? Aquí están. Aquí estoy. Aquí estamos. Bueno, tenemos, Leti, que pedirte un poquito que nos cuentes
cómo se gestó este evento y si nos puedes indicar también un poco la historia de cómo se fue gestando, cómo fueron uniendo, porque hay muchos centros de estudios en cada país, centros de estudios humanistas. Así que te puedes explayar con gusto y contarnos a nuestra audiencia cómo comenzó todo esto. Bueno, este evento en particular tiene sus antecedentes, por supuesto, por eso es el 10º simposio. El primero de ellos se hizo en Punta de Vacas. Fue un evento centralizado, presencial, en el Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas y se llamó La ética en el conocimiento. En ese minuto los centros de estudios eran incipientes, se estaban organizando desde más o menos 2024, 2025, perdón, 2004, 2005, me salté 20 años. Y el primer simposio se hizo en Punta de Vacas, con la imagen que el siguiente se iba a hacer en el norte, que iba a ser en Europa, porque acudió acá gente de Rusia, de distintos países europeos, de Estados Unidos, de toda América, ¿no es cierto? Y el siguiente hito iba a ser en el Parque de Estudio y Reflexión Attigliano en Italia. Pero las vicisitudes de las complejidades de la entrada de los latinoamericanos, de los africanos a Europa, provocó que fuera imposible hacer el simposio allá centralizados y entonces se hizo descentralizado en los parques de estudio y reflexión de distintas partes del mundo. Y de ahí vino el desarrollo de simposios cada 2 años, que en algunos casos pasó por esto de los tiempos en Europa y en el sur, digamos, que no era posible coincidir en el mismo año. Entonces se hicieron además simposios a veces en años consecutivos. Y durante la pandemia, como le pasó a todo el mundo, se empezaron a organizar estos simposios de manera virtual, lo que permitió darle este carácter mundial, ¿no es cierto? Pero por una vía virtual. Y ya desde el simposio anterior, que fue el 2023, se hizo una experiencia en un lugar presencial, en Attigliano, justamente en Italia, y el resto fue virtual. Y ya fue muy grande el simposio anterior. Sí, Pero este cuéntame un simposio poquito. quisimos que fuese híbrido, es decir, Ya, que tuviera la espera. experiencia del trabajo virtual que permitía esta cosa amplia, pero también que tuviera esta posibilidad de hacer presencialidad en muchos lugares del mundo. Leti, te interrumpo un poquito. Quisiera que, como nuestra audiencia no conoce mucho de todo esto de los centros de estudio, tengo entendido que el primer lanzamiento de un centro de estudio se produjo hace bastantes años en Moscú. ¿Estoy en lo correcto? En realidad, la Academia de Ciencias de Moscú, justo antes del primer foro humanista de Moscú, eh, se organizaron como un círculo de conocimiento. Y desde este hito se empezaron a desarrollar anuarios en distintas materias, sin que existiera aún orgánicamente distintos centros de estudios constituidos en los países, ¿no? Sino que fue una imagen central que sacó 4 anuarios que salían bianualmente, incluso una revista electrónica se editaba con las ponencias que se habían dado en distintos foros, pero, como decía antes, ya desde 2024 empezaron a organizarse en torno al estudio del método estructural dinámico, centros de estudio en los países, ¿no? Desde el De los 2024 primeros has fue dicho. el centro de Buenos Aires, el centro de Madrid, el centro en Italia y el centro en Chile, ya que fue el primer centro. Ahora existen 2 centros de estudio acá en Chile. Y todos ellos originarios de esta construcción que se empezó a hacer de una base de conocimiento, donde se pudiera dar una interpretación al momento histórico que se estaba viviendo, a las culturas que estaban apareciendo públicamente Ujú. a pesar del intento de homogenización, ¿no es cierto? Y a buscar respuesta en cada uno de los campos, propuestas concretas respecto de
hacia dónde dirigir a una humanidad que estaba en un proceso de desestructuración, que además había caído, había tenido la caída de la mitad del mundo, como decía Silo, con el tema de la perestroika y el término de la Unión Soviética, y donde pudiéramos congregar a personas del mundo intelectual, especialmente académico, para rescatar respuestas en economía, en sociología, en historia, en cultura, etcétera, en psicología, para dar una respuesta al momento actual. Así fue el origen. Todo esto, por supuesto, como sabe Juan Guillermo, en el humanismo universalista y específicamente desde su manifestación social, que era el movimiento humanista internacional. Estupendo tener un encuadre. Solamente volverte a repreguntar, porque dijiste que los centros se empezaron a formar en el 2024 y tengo No, entendido que no. 2004. 2004. 2004, Sí, cuando no había Zoom, casi no sabíamos nada de todo esto. Entonces esos primeros encuentros se hicieron presenciales. así es, Ya, así ya. es. Fueron presenciales, como dije, primero en Punta de Vaca y después descentralizados en distintos parques de estudio y reflexión, ¿no? Hasta que llegó la pandemia, 2020, y entonces todo fue a través de la plataforma virtual de Zoom. Claro, y ahí se abrió a las complejidades que luego nos contará Gabriel. Exactamente, exactamente. Aunque nos vamos complicando la vida solito, Juan Guillermo, porque en realidad esto ha ido creciendo cada vez más. Entonces, la complejidad adicional que tuvo este simposio es que no solamente tuvo esta virtualidad, o sea, el simposio duró 4 días, nunca había durado 4 días, y eso ya es un tema. Segundo, fue todo transmitido virtualmente, salvo lo que vino desde Francia, que ahí hubo varias ponencias que no tuvieron opción de ser transmitidas, pero todas las demás sí. Y se agregaron 12 puntos presenciales en América y en Europa. Por lo tanto, había una simultaneidad, a veces, corrígeme si me equivoco, Gabriel, de 8 ponencias simultáneas, una que venía desde Atigliano, otra que venía desde Navas del Rey en España, las otras venían en México, las otras estaban en Chile. O sea, es una cosa, desde el punto de vista del soporte tecnológico, muy complejo para poder dar respuesta a situaciones mixtas de presencialidad y virtualidad en un mismo evento y de modo simultáneo. Y nos parece que salió muy bien, en realidad, ¿no? Hubo mucha colaboración, mucho entusiasmo, mucha gente que aprendió, que aprendimos muchas cosas para poder desarrollar esto de la mejor manera posible. Tengo más preguntas para ti, pero pasemos ahora a darle palabra a Gabriel. Gabriel, ¿esto qué Y estoy. significó para ti? Yo lo que he sabido es que todo lo que están haciendo es voluntario. Es decir, no hay gente pagada. ¿Cómo se ha conseguido esto? Porque tener anfitriones de tantos puntos, capacitar gente para poder hacer puntos de emisión. Además creo que tuvo un número inmenso de traducciones a distintos idiomas. Cuéntanos un poquito qué ha sido todo esto y qué ha significado para ti. Bueno, primero que nada agradecerte la invitación, un saludo especial y fraterno a toda la audiencia que tienes, que es mucha y diversa. Y permíteme de entrada nomás felicitar a la maravillosa gente que tenemos en el movimiento humanista, con una solidaridad interminable y capaz de ponerse al hombro semejante evento, a pesar de la complejidad creciente, como decía Leticia, que nosotros mismos nos buscamos, ¿no? Nos metemos en líos. El, Habíamos festejado en 2023 cuando en el 9º simposio llegamos a hacer 4 transmisiones simultáneas al YouTube y nos parecía un logro tremendo. Y ahora efectivamente llegamos a duplicar esa cantidad
y no fue fácil, pero se logró. Así como una cantidad de otros desafíos que sumados hacen que hoy se pueda contar con prácticamente el 100% del simposio documentado y ya casi totalmente en línea. Faltan algunos videos todavía. Te lo puedo sintetizar en unas palabras si me das un minuto. Por ¿Sí? supuesto. Mire, lo consideramos como un desafío técnico a mitad del año pasado, porque iban a ser 4 continentes, participantes más o menos de entre 45 y 50 países, 5 idiomas y todo simultáneo en 4 días, repartiendo 120 ponencias, lo que te da un promedio de 30, pero en realidad no fue así. Hay días que superaron los 40 y las 50 ponencias en el mismo día, lo que implica, imagínate la cantidad de superposiciones de horarios, de idiomas, los intérpretes corriendo de una ponencia para otra, y bueno. Encima fue híbrido, imagínate, hace un año atrás, porque ahora, como decimos, con el diario del lunes, ya sabemos lo que pasó y empezamos a explicarlo fácil, pero imaginar cómo iba a ser esto hace un año, o cuando empezamos a armarlo técnicamente, había que representarse todas las posibles complicaciones para ver cómo nos organizábamos. Finalmente fueron 12 las sedes presenciales, los lugares físicos donde hubo 12 simposios en distintas ciudades en el mundo, simposios locales llamamos, interconectados y vinculados a todo el simposio internacional que contiene todo esto. El gran desafío fue que estas actividades debían realizarse con interconexión simultánea entre los auditorios de las universidades, los participantes en Zoom y los que seguían el evento por el canal de YouTube. Y no fue nada fácil, había que alcanzar a cubrir las exigencias de logística y buenas conexiones de Internet. Pero sobre todo, el plantel de voluntarios tenía que llegar a estar suficientemente capacitado y entusiasmado además, para meterse y no huir despavorido cuando se fueron viendo las complejidades. Claro, Se claro. necesitaron, mira, se necesitaron y utilizamos a full 4 canales de Zoom principales desde la organización central. Cuentas pagadas individuales de Zoom simultáneas. Además, utilizamos otros 5 alternadamente que se fueron repartiendo entre las sedes locales. Y más o menos una docena de anfitriones que se hacían responsables de abrir y mantener la transmisión de esos Zooms durante 12 a 14 horas continuadas durante los 4 días. Así Wow. que, aparte, buena condición física y mental había que tener. Luego, mientras todo esto, bueno, el Zoom, que ya sabes que, por ejemplo, acá estamos en una conexión de Zoom, pero además hay que transmitirla a YouTube, por lo que tienes que grabarla también. Y las que eran transmitidas en idiomas, cada intérprete, nos agregamos el desafío de que grabara su propia imagen y sonido en su propio computador, para lograr tener la misma ponencia en varios idiomas. Mientras todo esto sucedía, otros colaboradores o nosotros mismos en los entretiempos íbamos completando los datos, o sea, títulos, descripciones en los videos de YouTube, y si se podía, ya íbamos linkeando, ya íbamos dejando linkeados los títulos de las ponencias en el programa, de modo que pudieras hacer clic y ver la que ya había pasado. Bueno, todo esto, como mencionaste, se logró en alta cantidad y calidad, gracias a un grupo humano extraordinario que puso su mejor intención, su mejor disposición para compartir el conocimiento que ya tenía, para completar la capacitación que necesitaba, y algunos que tenían una rudimentaria capacitación pusieron lo mejor de sí para aprender todo lo que les faltaba y poder poner el hombro y compartir y sacar esto adelante. Así que yo siempre a cada rato renuevo la felicitación porque
creo que es el logro más lindo, fue ese, ver cómo seguimos superándonos a nosotros mismos sin importar qué desafío tengamos adelante. Y ¿Qué? también le dedicamos tiempo en estos, bueno, el año pasado empezamos a hacer talleres, viendo lo que se venía, empezamos a hacer talleres para empezar a reconocernos, a ver entre los voluntarios, eh, nivelar información teórica, técnica y empezar a hacer prácticas. O sea que Prácticas de anfitrión de Zoom, dijiste prácticas. que Sí, desde el año pasado. O sea, sí, sí, estamos en mayo. ¿Cuándo sí, sí, empezaste desde, en tu cabeza a organizar todo esto y ver el tema eh, de la eh, gente, cómo ibas a prepararlos, en fin, y en ¿cuánto tiempo julio, llevó? junio, julio del año pasado, casi un año. Y después empezamos a hacer unos talleres durante 3 meses, los últimos 3 meses del año, semanales, donde íbamos grabando y dejando a disposición lo que se había visto y consiguiendo también videos de capacitación, muchas listas de consejos, tips, bueno, y poniéndose los que, porque si bien yo era responsable de coordinar toda la cuestión técnica, había otros compañeros que también podían aportar sus experiencias. Entonces, en conjunto íbamos ayudando a los que hacían preguntas de cómo se hace tal cosa o qué pasa si me encuentro con tal situación. Entonces íbamos compartiendo las experiencias y así fuimos nivelando para arriba, obviamente, ese conocimiento compartido. Wow, Hicimos todas las... es como para escribir un Sí, manual, un libro. y la cantidad de anécdotas que tenemos después. Entonces, realizamos talleres prácticos y, bueno, interpretación de idiomas, grabación, transmisión, las distintas configuraciones posibles de Zoom, lo básico, lo no tan básico, etc. Pero no todo fue sobre equipos, cables, configuraciones. También aprendimos cómo mejorar nosotros y ayudar a los participantes a verse mejor, porque todo granito de arena que se pueda agregar hace a la calidad general del simposio. Y si tú tienes al ponente bien iluminado, encuadrado, que sabe mirar a la cámara, lo mismo que cualquiera de los participantes que están en la galería, si todo se ve más o menos elegante, lindo, bien iluminado, las personas comportándose adecuadamente frente a la cámara, cuidando lo que se ve detrás de ellos en las transmisiones. Bueno, si tú tienes en cuenta todo eso, todo la seriedad, la sobriedad, digamos, se nota todo ese trabajo y estamos seguros que mejora la imagen de cómo llega el simposio al público al que vamos dirigido. Así que queríamos aprender a cuidar todos los detalles que fuéramos capaces de poder atender. Así que no solo fueron cuestiones de cables y configuraciones y demás. Tema de la Y, pulcritud. pero sí, pero una de las cosas más delicadas que tuvimos que ver, por ejemplo, si volviendo al tema muy técnico, es el del audio. Muchas de las personas creemos, o sea, participamos habitualmente de reuniones de Zoom y nosotros creemos que nos escuchan bien. Hasta aquel día que nos escuchamos grabados y sí, sí sueno, mira, bueno. O sea y bueno, entonces, también hay que tener en cuenta en las pruebas, tener bien, no solo buenos micrófonos, porque puedes tener uno bueno, sino que tienes que aprender a configurarlo adecuadamente para sacarle el mejor provecho en esa conexión y que te escuchen con claridad y con un rango dinámico de graves, agudos, ¿eh? No me quiero meter muy en detalle, pero que suene bien cuando hablas. Que no suene Efectivamente. chato, suene Claro. metálico, suene natural. Esto es muy paradójico porque cuando suena bien, pero bien, cuando no te das cuenta de ningún detalle técnico, cuando estás atento a la persona y la escuchas y nada te llama la atención que tenga que ver con lo técnico. Ni fluctuaciones en la imagen, ni fluctuaciones en el sonido, ni cosas raras en el audio que le falte agudo, grave, que suene como pajarito o como campana, nada. Tiene que sonar normal. Y si nada te llama la atención, está saliendo bien. Es Bueno, qué paradójico porque bien. hacemos todo eso para que no se note. O sea, bien. Quiere decir que en Sí, este momento, si olvidamos, borramos los chascarros, yo creo que nos estamos escuchando muy bien
en este minuto, en este momento. Sí, Leti, bueno, y el desafío es lograr escucharse bien, verse bien y escucharse bien con los elementos rudimentarios que tenemos la mayoría de los que hacemos estas reuniones, que son webcams de diversa calidad y antigüedad, claro, banda ancha también en algunas regiones complicadas donde todavía no llega la fibra óptica, entonces hay que ayudar a las personas a configurar mejor sus equipos para aprovechar bien esa banda ancha, algunas picardías también de lugares donde se comparte la internet para que súbitamente deje de compartirse y solamente la tiene el que usa el Zoom y nadie sabe qué pasó y pregunten, vuelvan en una hora cuando terminemos con el Zoom. Hay que enseñar todas esas picardías para que funcione lo mejor posible. bien, Y no nos bueno, cuentes y todo de no golpe. quiero abundar, pero No, un ya detalle importante, mira, te- como pasó aquí a ver, dime. y va a seguir pasando, todo esto que redunda en un crecimiento personal, en lo técnico, pero también en lo humano. Al final de cuentas, una de las principales cosas que uno aprende cuando se va superando en temas técnicos es a mantener la calma. ¿Eh? Claro. El equipo de voluntarios pudo salir adelante porque aparte del enorme trabajo interno que tiene cualquier miembro del movimiento humanista que ha hecho la tarea, para hacer relax y respirar y calmarse. Bueno, hemos puesto un gran énfasis en esto porque sabemos, pasa en la vida cotidiana, si no te calmas un poco no puedes aplicar lo que aprendiste para solucionar los problemas, en cualquier ámbito que sea. Bueno, con más razón aquí, cuando estás abriendo una ponencia y ya tienes 20, 50, 150 personas esperando que comience y te falla un intérprete o algo y súbito pasa, eh, uno mantiene la calma. Los que habitualmente participamos de reuniones de Zoom sabemos que siempre pasa alguna cosa, así que tenemos esa paciencia, esa tolerancia. Y hay que tener en cuenta que por mucho que uno prevenga y se prepare, es imposible evitar 100% que pase algo. O sea, uno tiene que estar preparado porque algo va a pasar en algún momento. Entonces lo importante es estar calmado y bien preparado de antemano para aplicar lo que uno sabe. Y eso también fue parte de la capacitación y lo remarco porque es uno de los elementos que hace que después las cosas que suceden se puedan resolver rápido y eso contribuye a la calidad general del simposio también. Son Sí, todas una cantidad de detalles que, bueno, no las vamos a enumerar todas, pero y es enorme el trabajo que se hizo. al tono general que también es una forma de transmitir una manera de estar, una manera de ser, una manera de comunicarse. Y todo eso, Sí, además de los temas, que ya voy a ir con la Leti para que nos hable de los temas, es algo también que va quedando en aquella persona que los ve, que los estudia, que nos sigue, que quiere y tiene curiosidad por saber, y estos humanistas, ¿qué hacen con gente voluntaria? ¿Para qué lo hacen si no van a ganar plata? Si mira, van a ocupar incluso un te digo, Juan tiempo. Guillermo, alguien tendría que tomarse el trabajo de calcular en costos económicos lo que vale hacer un evento como este, porque está bueno tener la comparación. Los millones que vale un evento como este realizarlo si hubiera que pagar para hacerlo. Porque Claro, eso, en fin, es un dato anecdótico, a nosotros no nos preocupa, pero al sistema sí. claro, y lo que hay Entonces, detrás de todo esto es un espíritu, es ah, un afán de contribuir, es de como, es brindar a otros. como tú dando el ejemplo de solidaridad, compartiendo tu conocimiento en este programa que haces. Eso no Bueno, tiene precio, gracias. no se puede cobrar porque no tiene precio. Se agradezco, eres un encanto. Bueno, Leti, tengo preparado mostrar un poco lo que hay de las distintas ponencias que están subidas en este momento en YouTube. Antes de darte la palabra, me gustaría mostrarla
¿Te parece bien? Muy bien. Bien, vamos a ver si lo encuentro aquí a mano. Por aquí está. Ups, aquí no. Aquí está. Bueno, esto que estamos viendo en este es la página web. Vamos a ir pasando rápidamente. Esta es la página web a la que llegaba todo el mundo. Entonces estaba la información. Los centros de estudios humanistas en la columna de la izquierda, Portugal, Chile, Paraguay, Francia, Argentina, Costa Rica, México, Gambia, Chile, España, otro en Argentina, otro en España, Perú, en Argentina hay varios, en Italia, Bolivia, Italia, México, Brasil, y no sé si estarán todos, ya nos contará. Aquí vienen algunos relacionados con ecología social, crisis climática y ecología. Y bueno, no vamos a leer todo el texto, pero colocaré en la descripción estos enlaces, estas rutas, para el que esté interesado pueda conocer y tener toda la información de lo que fue. Sigo pasando la página principal. Personas que han estado presentes, las ponencias, más allá de la venganza, wow, hacia una economía planetaria humanista, la vigencia plena de los derechos humanos en la construcción de la nación humana universal, personajes, y ahí, esta es la página 1, y hay siguiente. Bien, en la Centro Mundial, aquí tenemos el canal de YouTube del Centro Mundial de Estudios Humanistas. Entonces, se encuentran aquí todos los videos de las ponencias que se fueron haciendo desde distintas partes del mundo, tanto presenciales como virtuales. Las estoy pasando despacito, es una pasada para que la vean, y que está todo disponible. Aquí está el video de el que, mira, a lo mejor si aprieto ahora se escucha ahí. El video que se puso artísticamente al inicio. Leti, cuéntanos un poquito acerca de las personas, los profesionales, las universidades, los temas, todo eso que fue pasando en la organización que a ti te parezca interesante compartirnos. Yo creo que lo primero que habría que compartir, me parece, Juan Guillermo, es por qué este simposio se llama Utopías en Marcha. Nosotros nos empezamos a juntar, por lo menos yo fui a la primera reunión en enero de 2024. La primera reunión, que para que los amigos y amigas que nos están viendo sepan, eran todos los domingos, en la mañana. ¿Ah? Era como nuestra misa dominical. Ajá. Un momento para mí gratísimo, en realidad lo pasaba muy bien en ese ámbito, por todas estas características que menciona Gabriel. O sea, cuando hay personas que se reúnen voluntariamente con un año y medio de anticipación a empezar a pensar qué aporte puede dar el Centro Mundial de Estudios Humanistas en este momento de proceso histórico, es muy interesante, es muy lindo, muy entretenido. Y el clima de relación, el trato, la valoración de la diversidad, la horizontalidad, la distribución de roles y funciones, de la construcción colectiva de conocimiento, del encuadre, del punto de vista, de las comunicaciones, en realidad es una delicia. Yo no sé cómo la gente no
aprovecha que existe esa cualidad de la inteligencia conjunta como una herramienta básica en el desarrollo de su quehacer cotidiano, porque en realidad es lo más interesante que puede haber. O sea, es de enriquecimiento personal, pero también es de elevar la cualidad de cualquier cosa que se hace, sobre todo cuando las intenciones van en favor del espíritu humano, en favor de la vida, en favor de la transformación del mundo, ¿no? Así que nos reuníamos todos los domingos y la pregunta era, bueno, ¿de qué vamos a abordar en este simposio? Si ya llevamos 10, era como difícil definirlo así, como con facilidad. Habíamos hablado de los paradigmas, habíamos hablado de la ética, habíamos hablado de la aplicación social de determinadas visiones. Y entonces dijimos, lo que podemos ahora rescatar, dada la condición actual en la que el mundo está, desesperanzado, con emergencia de regímenes extraordinariamente violentos, que desde mi punto de vista no necesariamente están haciendo las cosas más violentos que antes, pero son mucho más desenfadados en decir las cosas que hacen, digamos, ¿no? Las imponen y las dicen. Antes las imponían en silencio, ¿no? Es como que te ponían la flautita para que tú estuvieras tranquilo, porque éramos todos libres y éramos todos felices y los países eran independientes, pero en realidad existía un director de orquesta que por debajo controlaba todo, toda la narrativa, etcétera. Y ahora son mucho más violentos, más agresivos, más desenfadados y dicen las cosas que uno no pensaba que alguien podría decir. Sin embargo, como es muy violento, como hay además una situación de guerras, ¿no? Hace poco terminó lo de la marcha mundial, la tercera marcha mundial, y nosotros tuvimos una experiencia acá en el Parque El Remanso de trabajar con muchos jóvenes este tema. Y le Sí, preguntábamos a marcha los jóvenes, mundial, ¿cuántas guerras creen ustedes que hay en el mundo hoy día? perdón, ¿Cuántos conflictos bélicos? Leti, marcha mundial, pongámosle todo el apellido, porque la gente que nos está escuchando a lo mejor no tiene los contextos. Es marcha Bueno, mundial, fue la tercera marcha mundial por la paz y la no violencia, ¿ya? La primera marcha mundial partió en Punta de Vaca el día que terminó el primer simposio del Centro Mundial de Estudios Humanistas, ¿ya? Esta es la tercera marcha mundial que partió en Costa Rica y terminó en Costa Rica. Y nos tocó trabajar acá con muchos jóvenes en el parque y le preguntábamos, ¿cuántos conflictos bélicos creen ustedes que hay en el mundo hoy? Y con suerte mencionaban dos, Ucrania y Palestina, Gaza. Y nosotros le decíamos, no, en este minuto hay 54 conflictos bélicos. Lo que pasa es que lo que aparece en los medios de comunicación, de las grandes transnacionales de la comunicación, se focaliza en lo que a ellos les interesa focalizar, ¿no? Bueno, ante esa situación, que además a las personas les afecta en términos de que si son activistas, si tienen compromiso social, si tienen una visión más progresista respecto de los procesos, le produce un gran descorazonamiento. ¿Ya? Porque pareciera que ciertos eventos que habían procesado favorablemente para el ser humano, de pronto se pegan un tremendo retroceso. Entonces dijimos, no basta ya seguir planteando ideas. El lema del Centro Mundial es el desarrollo del conocimiento por encima de lo aceptado como verdad absoluta e inmutable. Y habíamos estado haciendo eso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podríamos adicionalmente aportar? Y entonces dijimos, ¿qué les parece si concentramos los esfuerzos en que lo que se manifieste sean experiencias? Es decir, gente que no solamente piensa cosas, sino que las pone en marcha, las pone en dinámica, las implementa, con avance y retrocesos, con aciertos y con errores, con éxito y con fracaso, pero que siguen el intento en distintas partes del mundo, en las más distintas disciplinas, con los más distintos quehaceres, y que no se conoce con otras que están en la misma dirección. Y entonces generemos este espacio. Y bueno, ¿a qué le llamamos a eso? Utopías en marcha. Utopía siempre se asocia con algo que no existe. ¿Ah? Es como una isla a la que nunca vas a llegar porque no existe, ¿no? Como si fuera una ilusión. Pero nosotros dijimos, no, existe. Existen construcciones alternativas, existen experiencias concretas de gente que
en el ámbito de la cultura, de la economía, de la educación, de la academia, de la formación científico y técnica, de la visión de la antropología, etcétera, está desarrollando experiencias que son muy interesantes y que sería interesante que aquí en este espacio se compartiera, pero además se pudiera converger, que esas personas pudieran converger con otras para ir alimentando una red que permita el potenciamiento mutuo, el crecimiento mutuo y la transformación social. Entonces, por eso le pusimos utopías en marcha, que además tienen en distintos idiomas distintas formas de manifestarse, como en la traducción. Entonces, algunas eran utopías en progreso, las otras eran utopías en movimiento, ¿no? Dependiendo de lo que en cada cultura se pueda interpretar de mejor manera. Pero en cualquier caso era la existencia viva de experiencias reales, de gente que no solamente piensa en una mejor condición, en una mejor diseño de cómo debiera funcionar una sociedad como la nuestra, sino que además la pone en práctica. Hace una ejecución práctica y la vive, la pone en experiencia. Y tomamos otra decisión, Juan Guillermo. La Ajá. otra decisión fue no definir previamente ejes temáticos. En todos los simposios anteriores nosotros definimos ejes temáticos y dijimos, esto ya van a ser políticas sociales, esto va a ser la cosa económica, esto va a ser espiritualidad. No le pusimos ejes temáticos. Dijimos, si son utopías en marcha, se tienen que manifestar. ¿Y cómo se van a manifestar? Si es que difundimos ampliamente la temática y que la gente se autopostule para estar en este simposio, ¿ya? Y eso fue súper interesante porque la única condicionante que pusimos en este encuadre es que eran utopías en marcha, pero con un apellido, Caminos hacia la Nación Humana Universal. Porque podría haber otras utopías que en realidad van en una dirección opuesta a la nuestra, ¿ya? Que vayan en dirección destructiva, ¿no? No querríamos terraplanistas dentro de nuestro simposio, sino que queríamos personas que estuvieran en la construcción de una vía alternativa, fuera de la caja del sistema, ocupando los instrumentos, las herramientas, los espacios que el sistema igual genera, pero operando desde un diseño, desde una implementación, desde un estilo, desde un clima, desde un contenido fuera de la caja del sistema. No en la medida de lo posible, sino apostando a lo que se supone es imposible y que en la práctica ellos están viendo de que sí se está produciendo. Entonces no le pusimos eje temático, hicimos un encuadre y lo difundimos. Y fue maravillosa la cantidad de gente que postuló desde distintos continentes, en distintas áreas temáticas, desde distintas disciplinas, con distinta formación de los expositores, desde doctores con una formación académica muy intensa hasta personas más jóvenes que han implementado experiencias prácticas en sus lugares de arraigo que son realmente extraordinarias porque han involucrado a miles de personas en el caso estoy pensando específicamente en Chile del grupo de Espacio Aislanto, durante ya más de una década, ¿no? Y que partieron por algo fuera del sistema, que era tomarse una casa. Se tomaron una casa y de ahí desplegaron todo un desarrollo. Entonces, Utopías en Marcha era decir, esa isla que dicen que no existe, existe. Y hay gente que ya se subió a su barquito y va en esa dirección. Y como los caminos son distintos, porque las áreas son distintas, los países son distintas, las culturas son distintas, dijimos, esos caminos convergen en la nación humana universal. Y de ahí también un reconocimiento, así como Gabriel ha hecho a todos los traductores, a los técnicos y eso, a la gente de comunicaciones. Porque también el año pasado, en cuanto tuvimos este encuadre, un equipo de voluntarios de comunicaciones de distintos lugares del mundo, muy especialmente gente de Brasil, de Argentina y de Chile, con más intensidad, empezaron a concebir, bueno, cómo podría ser que se tradujera este mensaje tan complejo comunicacionalmente para que la gente le llegara y lo entendiera. Porque no basta con tener un discurso que sea adecuado, tiene que tener una imagen, una identidad que provoque, que convoque a la gente y que sienta además que él puede o que ella puede participar.
que no es una cosa que está exclusivamente desarrollada para académicos, para intelectuales, sino que es de personas que están llevando a cabo experiencias que puedan ser efecto de demostración para otros. Y entonces empezaron a reunir y empezaron a desarrollar este hermoso logo, que si ustedes lo ven justamente es un círculo que tiene caminos, que tiene personas y que se conducen a un horizonte común, que es la nación humana universal. La desarrolló una amiga, me va a perdonar, no recuerdo si es de Panamá o de Costa Rica, una chica jovencita, ¿ah? Que su especialidad es el diseño, y luego nuestro equipo de comunicación empezó a hacer aplicaciones. También aprendiendo muchas cosas, cómo ocupar la inteligencia artificial, cómo hacer videos cortos, cómo hacer traducciones en instrumentos para distintos tipos de redes, ¿no? Entonces, bueno, sintetizando, nosotros quisimos hacer un aporte en un momento de descorazonamiento, particularmente para los luchadores sociales. Quisimos hacer un aporte para aquellos que se sienten solos en su lucha individual, su porfiada lucha contra un sistema inhumano. Quisimos poner de relevancia las experiencias concretas que se estaban llevando adelante en distintos escenarios y en distintos lugares y con participación de la diversidad cultural, ¿no? No es lo mismo la experiencia latinoamericana que la africana, que la europea, que la norteamericana, son experiencias distintas. Y poner Efectivamente. este espacio al servicio de la manifestación de estas utopías en marcha, que son, como dijimos en el discurso inaugural, experiencias inspiradoras que permitan, gracias a esta convergencia de lo divergente, de lo diverso, digamos, la convergencia de lo diverso, construir esta escalera de incendio que Silo en algún momento planteó cuando lanzó carta a mis amigos, donde decía, bueno, si todo está bien en el sistema y la gente lo pasa fantástico y ya no hay más situaciones de violencia y de odio y todo anda bien, no hay problema. Pero si no, ¿por dónde escapamos? Si no por una escalera de incendio. Bueno, estas experiencias son una manifestación concreta de una escalera de incendio que se ha estado construyendo peldaño a peldaño y que ahora sentimos nosotros, y ese creo es el aporte más significativo, hemos permitido que se conozcan entre sí, porque es la vía de ir fortaleciendo el trabajo que cada uno desarrolla, pero también de ir mostrando al mundo que caminos alternativos existen y que otro mundo más humano es posible. Leti, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, aplaudamos. ¿Eh? Te has pasado. Me gustaría saber, Eh, porque ya nos va quedando poco tiempo para ir cerrando el programa, las temáticas, porque hay economía, hay educación, muchos temas relacionados con la reconciliación, con la violencia, temas relacionados con la ecología. He visto también muchos aportes. ¿Nos podrías dar así brevemente cuáles son las temáticas que se desplegaron en el simposio? Mira, voy a partir por la primera ponencia, que a mí me pareció muy significativa, porque de alguna manera concentra distintas cosas de las que has mencionado. Esta fue de una doctora en ciencias argentina en la Universidad Nacional de Cuyo, donde lo que mostró fue su experiencia de llevar adelante el decanato de ciencias de una manera totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados. Lo normal en cualquier formación académica, en la formación inicial, es que quienes estudian o quienes hemos estudiado, tenemos la formación disciplinaria básica y al final de la carrera te mandan a hacer una práctica en algún lugar. Pues no, en este lugar tienen organizada la cosa de una manera muy distinta. Ellos, desde la formación, desde el primer año, involucran a sus estudiantes con las necesidades de su comunidad. Y en una formación dura como es la científica, ¿no es cierto? Si van a trabajar las cosas de energía, si van a trabajar los temas tecnológicos, van y lo abordan directamente de acuerdo a las necesidades de sus comunidades.
y los estudiantes se forman en la relación con ese medio al que pretenden mejorarle la vida. Y además dentro de la facultad, dentro de ese mismo espacio, ellos hacen en la práctica lo que enseñan. Por ejemplo, todo el tema del cuidado ambiental. Entonces tienen composta y enseñan a compostar, pero además tienen producción y además tienen cuidado de animalitos. O sea, digo, viven lo que enseñan y hacen que los jóvenes lo vivan desde su formación, que es muy distinto a que un semestre te dedique a hacer una práctica profesional en un área específica. No, te forman en relación con el medio sobre el que vas a actuar. Y eso es una utopía en marcha, sin duda. Es una forma de ir cualificando a la nueva generación en una relación consigo mismo, con el espacio que habitan dentro de la misma universidad y con el espacio al que van a influir permanentemente. Es una suerte de trabajo personal y social que se va haciendo de manera simultánea. Eso me pareció extraordinario. Hay todo un proceso que desarrollaron los amigos italianos en distintas ponencias sobre el tema de la venganza versus la justicia. Una forma de ir mirando el tema del ejercicio de la justicia desde una perspectiva totalmente nueva, y que es nueva en términos de lo novedoso para Occidente. Pero bien sabemos los latinoamericanos que hay muchos pueblos originarios de Latinoamérica que han ocupado la reparación y la reconciliación como el proceso más básico de lo que es la justicia, ¿no? En el mismo pueblo mapuche existe no sé cómo se llama específicamente, pero voy a poner un ejemplo. Si una comunidad o una persona de una comunidad mapuche le ha robado un ganado a la comunidad del lado y descubren quién ha sido el responsable, esa persona no es que la metan presa, sino que la llevan a vivir a esa otra comunidad y a reparar el mal acto que comprometió y establecer una relación con la gente a la que se sintió perjudicada por su acto. Esa es otra forma de considerar la justicia, ¿no? No es el Sí, sin duda, castigo, no es lo sin duda, punitivo, sino sin duda. que es la reconciliación y la reparación. Hubo mucha experiencia de gente muy importante, ¿ah? De jueces, de académicos, de gente en la temática práctica de hacer acciones distintas dentro de un medio de Occidente, en el mismo Italia, para generar un cambio de mentalidad, poniendo de relevancia la necesidad de la reconciliación como una forma de detener la espiral de la violencia, que justamente lo tiene la venganza. Pero también hay ponencias muy interesantes sobre el tema de los derechos humanos y cómo se trabaja en ese tema. Hay muchas cosas con el tema de los derechos de las mujeres, ¿no? Y ponencias que desarrollan expresiones prácticas. En el caso de Chile, me permito decir, porque estuve ahí en Manantiales, amigas han armado la red de educación no sexista y están cualificando a profesoras y a profesores en cómo abordar esta temática al interior de las escuelas. Y partieron haciéndolo con gente que voluntariamente acudía a capacitarse de 7 de la tarde a 9:30 de la noche, sin que hubiera ni un pago de por medio, simplemente porque estos profesores y profesoras tenían el interés de poder comprender a sus jóvenes. Bueno, y así Qué maravilla. una infinidad, una ponencia muy bonita que me tocó ver, donde se relaciona los descubrimientos actuales astronómicos con lo que existe como conocimiento de los pueblos originarios latinoamericanos desde hace siglos, y que existe una relación estrechamente vinculada entre los descubrimientos actuales y lo que ellos tenían en términos de cómo dibujaban el cielo, cómo interpretaban el cielo y el tipo de imágenes, ¿no? Es muy difícil, son 120 ponencias, muy complejo. Tuvimos el lanzamiento de libros también. Hubo ponencias respecto al aporte del humanismo universalista y del siloísmo como proyecto a este momento histórico-social. O sea, es muy diverso, de muchos campos distintos. Yo diría de todos los campos, desde los más duros hasta los más sensibles, más de la acción comunitaria directa. Nos está Gabriel quiere levantando el aportar. dedo. Sí, puedo Gabriel, agregar
a esa lista las ponencias que me tocó presenciar en Rosario, en una de las sedes que me tocó atender personalmente como técnico. Ahí se vieron en el contexto del que estamos hablando, totalmente alineados con ese contexto, pero trabajando a nivel de barrio en, por ejemplo, diseñar nuevos clubes de barrio para los niños de los barrios, ya armados con un sistema pensando en la no violencia, pensando en la integración, en el respeto por la diversidad, en la inclusión, o sea, trabajando concretamente a nivel de ocuparse que en los barrios existan un nuevo formato de clubes. También hubo personas contando su experiencia de educación y formación no violenta en las cárceles. Mira, si es lugar para trabajar. Con también y cómo van avanzando positivamente. Y también estuvo otro muchacho, un militante social muy conocido en la ciudad de Rosario, contando cómo fue la historia y desarrollo de Ciudad Futura, todo un movimiento que nació en los barrios dando soluciones a necesidades concretas de vecinos, y hoy es un movimiento que ha crecido no solo como movimiento social, sino como fuerza política a nivel de toda la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de millones de habitantes que ya saben de la existencia de este movimiento, y ellos estuvieron contando cómo lo hicieron y cómo están trabajando y cómo han sido sus etapas de transformación de ellos mismos y están metidos con los temas humanistas, están metidos con los temas de la ecología y la producción orgánica y la organización de cooperativas de base. O sea que es tan diverso el simposio que abarca pensadores que están viendo en qué dirección va el mundo y militantes que están construyendo acciones concretas en un barrio o en una ciudad de 1 millón de habitantes como es Rosario, y todo eso está conectado por el mismo espíritu solidario y las mismas ganas de cambiar el mundo para un lugar mejor. Muchas gracias, Gabriel. Permíteme, Y además, una de las ponencias que también cambió un poco la mirada hubo una ponencia que es específicamente de los parques de estudio y reflexión, un tema querido para todos los siloístas, ¿no? Los parques de estudio y reflexión como faros hacia la nación humana universal y todo un desarrollo de cómo influyen positivamente en ese cambio personal y social necesario para avanzar a ese destino. permíteme Muchas gracias. agregarte tres cosas más, Juan Guillermo, que me fueron surgiendo. Una, Dale. a propósito de lo último que dijo Gabriel, también hicimos acá en Chile una ponencia respecto a los parques de estudio y reflexión, pero desde otro punto de interés, como cohesores sociales. Ya no Claro. desde la irradiación, sino como cohesores sociales, como espacios de integración de la gente donde pueda sentirse bien, donde pueda tomar contacto consigo mismo, donde pueda recomponerse psicológicamente, ¿no? Así que tuvimos esos dos vías, el parque como irradiación y el parque como espacio de cohesión social. Pero dos cosas más, una que me gustó mucho, que me tocó a mí ser anfitriona. Yo fui una de las que estuve el día viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 10:30 de la noche, continua, siendo anfitriona de uno de los Zoom, el Zoom 3. El primero de ellos me encantó. Era la experiencia que trajeron ya lista, preparada, 1 hora exacta, de un programa radial desde Canarias, donde ellos tienen hace muchos años este programa radial que van entrevistando gente africana, latinoamericana, europea, con experiencias concretas, muy cortito, 10 minutos, música entre medio, genial. O sea, tanto así que me dieron una gana enorme de tener un programa de radio, digamos. Yo hablo en una radio que me invitan, pero tener un programa de radio me pareció una cosa muy estimulante. Y lo último que quería comentar como experiencia es que hubo muchas mesas redondas. No solamente fueron expositores individuales,
En las mesas redondas interactuaban personas además que eran de distintos países, algunos de distintos idiomas, que trabajaron en conjunto para proponer una ponencia para el simposio. Y lo hubo en economía, lo hubo en educación, varias de educación que recomiendo muchísimo porque hay experiencias notables en esa área, muchos avances que se han hecho. Y en el tema ambiental, hay una red que se armó el 2019 cuando se hizo el Foro Humanista en Santiago de Chile, que se largó la imagen de construir redes. Y desde allí se armó una red donde hay gente costarricense, argentina, chilena, peruana, que hicieron un estudio metódico aplicado al tema del cambio climático, muy interesante, tomando experiencias reales de lugares donde han logrado generar grandes cambios en términos de la producción de energías alternativas, del cuidado de los espacios donde se habita, de mejores condiciones de vida para la gente que está en el lugar. Entonces, la verdad es muy difícil sintetizar, pero lo que quiero decir es que es una cosa que abarca el espectro completo del quehacer humano y que si la gente se mete al canal de YouTube del simposio, del Centro Mundial en realidad, se van a divertir, porque la verdad cada una de las cosas que se mostraron ahí eran tremendamente estimulantes. O sea, imagínate ver una experiencia de 10 años en un barrio, o de lo que están haciendo en esa universidad, o de lo que están haciendo estos que se tomaron un lugar y tienen a toda esa comuna comprometida, o las experiencias en el ámbito de la justicia, de la rehabilitación, como le llaman, de la gente que está presa, etcétera. Es extraordinario el espíritu humano cómo se manifiesta a pesar del nivel de violencia, de ninguneamiento que la academia, que los medios de comunicación hacen de estas expresiones que son totalmente alternas a un sistema que está destruido y que, como decíamos en la inauguración, no es perfectible. Este sistema no es perfectible, no tiene arreglo. Por lo tanto, no queda otra que construir algo distinto desde otra condición, desde otro contacto consigo mismo, desde otra concepción de lo humano, para poder pegarnos el salto cualitativo que la historia de la humanidad merece. Gracias, Leti. Y Gracias, Gabriel. Este programa podría extenderse. permíteme agregar una cosita que no está Uy, escrita bueno, y vamos es para adelante. evidente. Mira, es evidente. Y en esto quiero felicitar al equipo organizador del simposio y a su trayectoria haciendo este simposio. Es claro que a no todos nos gustan o sintonizamos con los mismos temas. No nos van a atraer todas las ponencias, ni todas las personas. Vamos a tener afinidades diversas. Lo mismo le pasa a los organizadores, que son poquitas personas. Sin embargo, dan lugar a que se manifieste ese espíritu solidario y esas ganas de transformar el mundo, independientemente de cuál sea el tema puntual. El único requisito es que vaya en dirección de la nación humana universal, que sea en una metodología de paz y no violencia, de buen trato, de respeto mutuo, en fin, eso es muy valorable, tiene que ser resaltado, porque no está escrito en ningún lado, pero es lo que hace que sea tan inclusivo, tan abierto la participación de los ponentes, y te encuentras con gente que habitualmente no estaría junta en un mismo simposio, pero aquí sí te la encuentras, de distintas clases sociales, de distintas culturas, de distintos momentos vitales, de distintos procesos en sus vidas, en sus comunidades, y aquí sí lo ves. Y eso es como si fuera el estilo de los humanistas que tienen esa mirada de proceso, esa mirada mundial, con los pies en la tierra, pero con la cabeza en el mundo, ¿no? Mirando y viendo para dónde vamos. Así que quería resaltarlo. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, Gabriel, Leticia, ha sido un magnífico aporte traer toda esa experiencia y que, digámoslo, bueno, me despido de ustedes, les dejo libres, pueden seguir viendo
el programa, simplemente voy a cerrarlo con una reflexión y ponernos la despedida invitando a todos a que nos sigan, a que se suscriban, a que pongan sus comentarios, son muy importantes y por supuesto, ojalá tengamos invitados tan valiosos como han sido ustedes hoy. Así que me despido de ustedes, les libero, muchas gracias. Gracias a ti, un gran abrazo. Un Gracias saludo a a todo ti, tu amigo. equipo. Abrazo a todo tu equipo maravilloso. Bueno, amigo, aquí estamos. Qué maravilla. Me parece que este aporte no lo han dicho ellos, lo digo yo. Nos machacan con las noticias malas, con lo oscuro, pero están pasando muchas cosas buenas, que no van a aparecer en el televisor cuando encienden ustedes para ver algún programa o para ver las noticias. Pero aquí estamos, en el cristal con que miro, para brindarles la esperanza que estamos construyendo los humanistas de todo tipo. Los humanistas siloístas, los humanistas mexicanos, los humanistas africanos, con distinto tipo de creencias, con distintas formas de ver el mundo, pero que nos vamos encontrando en ese camino que decía Leti del logo, en donde con las formas de cada cual y ese cristal que llevamos adentro cada uno, vamos queriendo cambiar las cosas y dar esperanza, porque es un momento de valorar al ser humano y el espíritu importante y luminoso que llevamos por dentro. Hasta el próximo programa. Ha sido un gusto volver desde Barcelona con este tema que hemos tratado el día de hoy. Hasta el próximo miércoles, que estén muy bien. El cristal con que miro.